Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, Dios sea con ustedes en todo momento. Hoy vamos a iniciar una nueva escuela dominical. Estamos en la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo en estos primeros 3 capítulos nos presenta mucha enseñanza teológica doctrinal, donde resalta las riquezas espirituales que tenemos nosotros como hijos de Dios en Él, por medio de Él. Dios les bendiga y les guarde en todo momento y que permita que esta escuela dominical sea llena de su gloria, que podamos disfrutar cada texto, cada verso, que su Espíritu Santo nos llene con su presencia en todo momento. Es importante que nosotros estemos apercibidos de la palabra de Dios en todo momento y que aprendamos de ella, porque a través de ella somos edificados. Si bien es cierto, la oración es importante, muy importante, y muchas de las otras cosas que nosotros hagamos son muy importantes, pero la única manera por la cual nosotros somos edificados es a través de la palabra de Dios. A través de ella Dios se nos revela a nosotros, y algo de eso vamos a ver hoy. Entonces vamos a iniciar con una oración y luego vamos a pasar luego a la clase. Padre eterno, gracias le damos por su inmenso amor, bondad, misericordia. Gracias por estar con nosotros en todo momento. Gracias por este día que nos ha concedido, Señor, de poder exaltarle, honrarle, manifestar toda la honra, todo lo nuestro, todo el honor hacia usted, Señor. Usted es merecedor de honra y de gloria, Señor. Usted es primero y por sobre todo, Señor. Glorifíquese en la vida de cada uno de los que estamos hoy, Señor, unidos en esta escuela dominical, aprendiendo su palabra. Llénenos con su presencia, porque su Espíritu Santo es quien toma dominio de nuestras vidas y nos enseña y nos guía hacia toda verdad. Glorifíquese en todos nosotros para que se pueda manifestar en los corazones de que la verdad de su palabra se está revelando a los demás, Señor. Bendíganos en todo momento con su palabra. Glorifíquese, Señor, en aquellos que están enfermos, en aquellos que están en dificultades, Señor. Tenga misericordia de ellos. Y permítanos a todos, Señor, poder exaltar su nombre en todo momento, Señor. En buenas condiciones o en algunas situaciones que a veces no nos gustan, pero en todo momento su nombre debe ser exaltado. Llénenos con su poder. Otra vez más se lo pido, Señor. Es importante que su gloria y su poder esté en medio nuestro, Señor, para que su palabra sea vida en nuestros corazones y renueve nuestro entendimiento, cambie nuestro corazón, Señor. Le rogamos su bondad en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y rápidamente vamos a pasar al texto y a la lección de hoy, que está en Efesios 3, del 1 al 7, y el texto está en Colosenses capítulo 1, versos 26 al 27. Colosenses capítulo 1, versos 26 al 27. Vamos a leer Efesios 3 del 1 al 7 en el nombre del Señor. Dice: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros de Cristo, del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén.
Que el Señor nos bendiga y nos guarde. El texto está en Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Hasta ahí es el texto y vamos a comenzar con la presentación. Como todos los días, comenzamos con una pequeña introducción para poder ver qué hemos visto la semana pasada y introducirnos así también dentro del mismo contexto, no perder el contexto, no perder la línea. Seguimos viendo la lección actual. No hay nada más maravilloso que conocer las riquezas espirituales, las cuales fueron otorgadas a los gentiles. De ser un solo pueblo, una sola nación, que ya aquellas separaciones raciales, culturales, religiosas que existían, las cuales nos separaban del pueblo de Dios, fueron abolidas por Jesucristo en la cruz del Calvario. Él se entregó por nosotros y nos hizo sentar en los lugares celestiales, Efesios 2:6. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestras iniquidades. Estas grandes verdades son el fundamento que el apóstol usa para continuar entregando estas maravillosas doctrinas. Entonces, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿cierto? Después de haber estado muertos en delitos y pecados, muertos, condenados, ¿cierto? Ciegos, sordos, sin poder comprender, sin poder entender la palabra de Dios. Pero hoy Dios nos dio vida, nos hizo renacer, nos perdonó nuestros pecados, transformó nuestro corazón, su ley es grabada en nuestro corazón, en nuestra vida, y así sucesivamente. Y lo último que nos enseñaba era cómo Dios formó de dos pueblos muy distintos. Uno que fue guiado, ¿cierto? Y se le fue revelado, Dios se le reveló a ellos, y otro pueblo al cual estaba alejado de Dios. Entonces, a ese pueblo completo, ¿cierto? Hay muchas naciones incluidas ahí, pero vemos que a ellos se les denomina los gentiles, pero como de dos pueblos distintos, ¿cierto? Culturalmente, políticamente, Dios hizo un solo pueblo. Y nos ha llamado a todos a su luz admirable, como enseña la Escritura. Y qué grandioso todo lo que Él hizo. Un solo pueblo, un solo propósito. Un solo propósito. Redimirnos, ¿cierto? Para darle la gloria, la honra al Señor. Para pregonar su evangelio, para ser edificados. Entonces, todos estos propósitos tenemos nosotros hoy como iglesia, el de exaltar el nombre de Dios. Y qué grandioso, porque no estaríamos hoy hablando de Dios si Él no se nos revelase a nosotros. Entonces vamos a continuar con el primer verso, Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Podemos apreciar que todos los motivos antes revelados, tenemos la verdad de estar muertos en delitos y pecados y que en Cristo tenemos nueva vida. La verdad de que tanto judíos y gentiles son ahora un solo pueblo por medio de Cristo, quien derribó la pared intermedia de separación, y esto lo veíamos. Todos alcanzando salvación por medio de la fe en la obra de Jesucristo. No hay otro modo de alcanzar salvación, solamente a través de Jesucristo. La verdad que fuimos predestinados por Dios, llamados para salvación, dados del Padre al Hijo, para que seamos un solo pueblo santo. Estas y muchas más revelaciones son la causa expresada
Por esta causa yo, Pablo. Estas son las causas por las cuales Pablo, ¿ya? Prisionero de Cristo Jesús por amor a los gentiles. Todo esto que él nos enseña, todo esto de predicar el Evangelio, son la causa por la cual el apóstol Pablo era prisionero, y prisionero literalmente, ¿ya? Aunque también esta manera de expresar tiene varias enseñanzas, lo cual vamos a ver hoy. Pero algo importante es cómo el apóstol se entregó abnegadamente por predicar el Evangelio, por entregar el mensaje de Dios sin mirar que sería apiedrado, que sería enjuiciado injustamente, vituperado, que estaría encarcelado. Pero a pesar de todas estas cosas, incluso en sus viajes tuvo que pasar por naufragio, ser un náufrago. Pero todo esto, él no le importó, porque hay algo mucho más importante: por amor a vosotros los gentiles. Ese es lo que lo motivaba. Un llamado de Dios, pero también el amor expresado en ese llamado a vosotros los gentiles, a nosotros. ¿Ya? Entonces Dios usó grandemente al apóstol Pablo, como hoy en día usa grandemente a muchos hombres para predicar el Evangelio, para enseñar la verdad de Dios. Y así, a través de ese Evangelio, muchos son transformados. Y esto lo vamos a ver ahora. Prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles. Conocemos la historia de Pablo, de Saulo en ese tiempo, ¿cierto? Un hombre religioso, entregado abnegadamente a ella, perseguía a la iglesia. Y eso lo hemos visto, perseguía a la iglesia. Dio su aprobación para que Esteban fuera apedreado. Y se nos narra en varias ocasiones, volviendo al punto atrás, y estuvo presente en la muerte cuando fue apedreado Esteban. Narra en varias ocasiones cómo camino a Damasco, como iba camino a Damasco, en busca de cristianos, se les aparece el Señor en un gran resplandor de luz, diciéndole: Saulo, ¿por qué me persigues? Desde ese momento dejó de ser Saulo, siendo transformado por el poder de Dios, a quien le fue conferido este ministerio de predicar el Evangelio a los gentiles. Pero no fue fácil. Pasó de perseguidor a perseguido. Muchos querían darle muerte. Fue apedreado y al final fue apresado. Ahora, nunca se consideró cautivo por alguna nación o sistema, o por alguna persona, también podemos decir. Pablo consideraba que todo estaba bajo el control de Cristo y que cada detalle estaba en control del Señor. Vemos en 2 Corintios 4, 8 al 11, dice: afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos; llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Y vemos cómo el Señor tiene el control de todas las cosas. Cuando nosotros vemos que quizás el sistema o las naciones nos agobian, están queriendo destruir todo legado de Dios y manifestando lo que su corazón desea, y qué es lo que pasa hoy, y lo podemos ver incluso en nuestro país. Ya no estamos alejados de esa situación, como el hombre quiere vivir a sus expensas, alejada de Dios. Años atrás, en una constitución anterior a las que estamos hoy, están en cuestión, ¿cierto? Cómo se separó el Estado de la Iglesia.
Entonces, así comienza todo esto. Hoy, antes se juraba en nombre de la Biblia para declarar cualquier cosa. Hoy ya no, ni siquiera eso. Entonces, no hay ningún respeto, no hay ni siquiera sentimiento de preocupación por la palabra de Dios ni por Dios mismo. Pero a pesar de todas estas cosas, todo lo que pueda ocurrir en nuestra vida cotidiana, incluso nuestras enfermedades o todo lo que nos pueda ocurrir, ¿ya? No hay nada más importante que saber de que todo está bajo el control de Cristo, ¿ya? Y que cada detalle nuestro está en control del Señor. Él está en control de todas las cosas. A veces nosotros nos desesperamos y nos pasa. Pero el Señor nos llama a confiar en Él. Nos llama a confiar siempre en Él. El apóstol no desea, cuando dice prisionero de Cristo, él no decía que estaba prisionero del Roma o de algún hombre en particular o por culpa de ellos, no. Él estaba prisionero de Cristo. Entonces, todo lo que le pasaba era por algo y para exaltar, ¿cierto?, la gloria del Señor. Vemos cómo, a pesar de estar privado de libertad, él no dejó de predicar el evangelio y, preocupado de las iglesias, escribía en las iglesias, ¿ya? Recibía a algunas personas porque se le confirió a algunos, no se le denomina derechos, pero sí le permitieron tener algunas cosas muy distintas, y entre ellas poder quizás tener un lugar donde estar preso, pero poder estar ahí y desenvolverse dentro de ese lugar, ya siempre custodiado, pero así podía recibir a personas, ¿cierto?, por quienes también, mano de ellos, él enviaba las cartas a la iglesia. Pero vemos que, a pesar de todo, él no se afligía por lo que le ocurría. Él se afligía cuando la iglesia estaba siendo perseguida, pero ni siquiera perseguida por Roma, sino que perseguida por los falsos maestros, por las falsas enseñanzas, las cuales desviaban a los cristianos, ¿cierto?, de la verdad de Dios, la revelación que Dios había entregado. Entonces, vemos un apóstol prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros. Entonces vemos que la causa, ¿cierto?, todas esas revelaciones, todas esas verdades, ¿ya?, por todas esas causas, era prisionero de Jesucristo por amor de los gentiles. Por amor de ellos, él padeció todo lo que fuera necesario para que muchos se salvasen, para que la predicación del evangelio llegara a muchos. Él tenía muchas intenciones, pero Dios permitió que él llegara hasta donde pudo llegar, ¿ya?, a través de él. Y después creo que le dio descanso. Le dio descanso a través de la muerte. Y así muchos siguieron y continuaron después. Con este ejemplo del apóstol Pablo, con este ejemplo que también el apóstol Juan y nuestros apóstoles, todos nuestros apóstoles que en ese tiempo predicaron el evangelio y anduvieron con Jesús, predicaron el evangelio sin importar lo que pudiera sucederle. Pero ellos decían que eran esclavos de Jesucristo. Eran hijos de Dios, esclavos de Él. Entonces, todo lo hacían por amor a Jesús y por amor a los llamados, tanto judíos como gentiles. Ahora, el apóstol dice aquí, por vosotros los gentiles, porque primeramente está escribiendo la carta a una iglesia de Éfeso. Y lo otro es que su ministerio mayor fue ir fuera de la región de Judea, ¿cierto?, de Jerusalén, de todo el territorio de Israel, para ir a otras naciones y predicar el evangelio. Qué grandioso. Ojalá nosotros pudiéramos tener esa fuerza de poder ir y evangelizar y pregonar el evangelio de Jesucristo. Verso 2.
si en verdad habéis oído de la dispensación, administración, de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podéis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Aquí en adelante Pablo hace un paréntesis en la narrativa, ¿ya? ¿Cómo se entiende este paréntesis? Primero porque Reina Valera le coloca paréntesis. En segundo lugar, es porque en el mismo verso, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, vemos que después que termina el verso 13, en el 14, después que termina el paréntesis, ¿ya? Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Entonces, él comienza que de toda la narrativa que él venía entregando, hace este paréntesis para agregar información fundamental, algo que es fundamental. ¿De dónde viene lo que yo estoy enseñando? Y vimos en Gálatas que también hizo lo mismo. Él comenzó a enseñar y da uno o casi dos capítulos solamente explicando todo el transcurso de la historia, ¿cierto?, personal, para explicar de dónde el Señor, cómo el Señor le entregó la revelación, cómo el Señor lo capacitó para poder pregonar este evangelio, para poder ver a Jesús a través del Antiguo Testamento. Vemos que el apóstol Pablo, el apóstol Juan y todos los apóstoles se apoyaban en la Escritura para hablar de Jesucristo. ¿Y cuál era la Escritura? El Antiguo Testamento. Entonces, nosotros vemos que tanto nuestro Señor Jesús, los apóstoles, el Nuevo Testamento, ¿ya?, incorpora cómo nosotros debemos de ver, visualizar el Antiguo Testamento. Entonces, esta información es fundamental. La revelación que fue dada y ser administrada y entregada, en este caso, a los gentiles de Éfeso. La palabra de Dios nos revela a Dios. Y eso es importante entenderlo. Porque muchas veces, ¿qué es la palabra de Dios? Nadie entiende mucho. La palabra de Dios, principalmente, ¿qué es lo que hace? Nos revela a Dios. Porque si Dios no se hubiese revelado a nosotros, ¿ya?, no hubiésemos podido conocer de Él. Estaría oculto. No sabríamos, no tendríamos ni siquiera un indicio. Pero Él se atribuye la creación. Él se atribuye nuestra creación. Nosotros como seres humanos. Y así se fue revelando a través de un pueblo, a través de Abraham, ¿cierto? Y muchos hombres, un pueblo. Pero hoy, después de que vino Jesucristo, ¿cierto?, esa revelación cambió rotundamente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Para agregar información fundamental, la revelación que fue dada y ser administrada y entregada, en este caso a los gentiles de Éfeso. La palabra de Dios nos revela a Dios, y hasta ahí quedamos. Y un misterio es información que nunca los hombres hubiésemos conocido si no fuese revelado por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué por el Espíritu de Dios? Porque un pasaje dice, habla acerca de que el espíritu del hombre conoce al hombre. Otro hombre no me puede conocer a mí. No sabe lo que yo pienso, no sabe lo que yo deseo, no sabe cómo soy. Entonces, el único que puede dar revelación de mí mismo es mi propio espíritu. Entonces, así como en el hombre sucede, también sucede con Dios. El único que está con Dios y puede y que conoce a Dios es su propio espíritu. Y a través de su espíritu, a nosotros se nos revela Dios. Revelado por el Espíritu de Dios. Ahora, es Él estando en prisiones, literalmente, no podía ir a Éfeso. Y eso está más que claro, ¿cierto? Impedido de poder viajar, impedido de poder salir. Entonces no podía ir a ninguna parte para ir y predicar el Evangelio, estar con los hermanos, no.
y enseñar personalmente el misterio de Cristo. Solo por carta él les explicaba y se esmeraba en escribir a la iglesia, de tal modo que solo con leer ellos entendieran estas verdades. Entonces, aquí presenta tanto cómo Dios se le reveló, cómo él se esmeró por pregonar el evangelio y por cumplir su ministerio, ¿cierto? Y vamos a ver más adelante que todo esto es obra del poder de Dios en él, ¿ya? Y vemos que también su predicación debía ser de tal manera, y lo explica en varios otros pasajes, no con palabras persuasivas, sino que solamente palabras básicas a lo mejor, o no tan básicas, pero sí tratando de dar a entender lo más simple posible. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de entender y buscar cada día. Que la comprensión de lo que nosotros explicamos sea sea simple de poder entender, de poder explicar. A veces es importante crecer, ¿cierto?, en palabras, en nuestro diccionario. Es importante poder conocer y poder crecer en ello. Pero a veces no nos damos a entender qué es lo que nosotros debemos estar. Todas las verdades debemos de explicarlas de tal manera, como lo hizo el apóstol Pablo, no buscar tanta palabrería, sino que ir directo al grano. Decir, ¿sabe qué? Esto es lo que pasa, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Entonces, el apóstol Pablo ha sido claro en toda esta carta. En toda la carta hemos visto desde el capítulo 1, capítulo 2, hoy estamos en el capítulo 3, iniciándolo, ¿ya? Pero hemos visto que la comprensión de esas verdades ha sido sencilla para nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos los está revelando, ¿ya? Por eso para nosotros nos está siendo sencilla. Para muchas personas no lo pueden comprender o quizás no lo pueden creer, pero sí, para nosotros nos es sencillo poder entenderlo. ¿Por qué? Porque primero el Espíritu de Dios está en medio nuestro. Y en segundo lugar, nosotros debemos también de velar de que todo lo que se explique sea de tal manera que sea de fácil comprensión. Y esto es lo que el apóstol Pablo explicaba. Entonces, cómo él le fue entregada todas estas verdades, ¿cierto?, para que sea de fácil comprensión. Por lo cual dice, leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Entonces, vemos toda esta verdad a través de Jesús. Nada era suficiente para que él se detuviera en la predicación del Evangelio. Y eso lo hemos visto. Y de entregar estas verdades que le fueron reveladas, predicar el Evangelio en aquel tiempo no era fácil. Para nosotros a veces nos es difícil comprender porque nosotros en Chile tenemos libertad de culto, libertad de expresión, nos podemos reunir y nuestra nuestra Constitución también dice que nosotros nos podemos reunir libremente, ¿ya? Lo cual también quiere ser cambiado. Toda nuestra Constitución quiere ser cambiada, pero no creo que tenga... si nosotros votamos, no creo que florezca mucho esa idea, pero en tal que nosotros hoy no podemos comprender muy bien eso, porque en ese tiempo era algo muy distinto, y lo vamos a ver. Dice, en aquel tiempo no era fácil declarar a Jesús como rey o como señor. Para nosotros no es fácil decir, si confiesas con tu boca de que Jesús es el Señor, para nosotros no es fácil decirlo y no nos complica, pero para ellos era algo radical. Primero iban a ser perseguidos, era quitar directamente al emperador de su trono, porque el emperador romano era por sobre todos los lugares donde él tenía dominio, entonces no había nadie superior de él o por sobre él, ¿ya? Entonces, declarar eso era rebelión contra la misma Roma. Por eso Roma tanto que persiguió a los cristianos.
Entonces, decir eso, y aparte del repudio de las demás personas que no eran cristianos, por estar hablando en ese tiempo, pensaban que eran tonterías. Hoy muchos piensan que son tonterías, pero muchos repudiaban a esas personas y se alejaban de ellas. Entonces, la sociedad te repudiaba completamente, te alejaba. Por eso muchas veces ellos se juntaban a escondidas, ¿cierto? En lugares ocultos, como pueblo de Dios. Entonces, no es sencillo, en ese tiempo no era sencillo decir Jesús es el Señor y declararlo públicamente. No, no lo era. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en ese lugar para decir, porque nosotros, no, sí es fácil, yo digo Jesús es el Señor, pero es fácil decirlo. Pero vivir en un tiempo en el cual por decir eso eres perseguido hasta el punto de matarte, que la muerte llegue a nosotros por decir aquello, es muy distinto. Es una cosa que no tiene, que hoy nosotros a lo mejor tratamos de entenderlo, pero aún no podemos comprenderlo completamente porque no lo estamos viviendo. Vivirlo es otra cosa. Como decía un dicho muy común, con guitarras distintas, es otra cosa. Entonces, el emperador de su trono, por predicar el evangelio eran perseguidos, muertos, y la mayoría de ellas eran muertes horrendas. Pero aún así, no declinaron en predicar a Jesucristo y la verdad de que todo hombre está destituido de la gloria de Dios y que les es necesario creer en aquel a quien Dios había enviado a morir por nuestros pecados. Era una predicación que cambiaba las vidas. Fueron transformados en el sentido que dejaron sus religiones paganas y sus pecados para seguir a aquel que les había llamado. El Evangelio transformó las mentes, incluso a aquellos tan religiosos como el apóstol Pablo. Vemos cómo el apóstol fue transformado. Transformó el pensamiento y la dirección de naciones, reyes y súbditos. La predicación del Evangelio es fundamental, sobre todo en estos días donde los hombres viven según sus deseos, no desean ser gobernados por nadie. Dios eligió la predicación del Evangelio como el medio por el cual somos llamados. Ahora, algo importante que hay que recalcar y que normalmente se utiliza mucho el concepto de que vamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, Dios no nos entrega un consejo desde los cielos y nos dice, oiga, yo creo que ustedes debieran de arrepentirse, pero bueno, es un consejo, yo se lo estoy dando sabiamente y ustedes vean a ver si lo toman, un consejo. No, la palabra de Dios es soberana. Él declara, como dice el apóstol Pablo, cuando estaba en los atenienses, el Dios, ¿cierto?, verdadero y único, declara que todo hombre en todo lugar se arrepienta. Dios manda que nosotros hagamos eso, que nosotros nos arrepintamos, que todo hombre se arrepienta. Entonces, cuando nosotros utilizamos el concepto de que es un consejo, es como que, bueno, si usted quiere lo toma y si no, no. No, la palabra de Dios es autoritaria, ¿ya? Dios declara, dice, ustedes están destituidos de mi gloria. ¿Por qué? Porque son pecadores. Ahora, yo he puesto en mi misericordia, he puesto a mi Hijo que murió por los pecados, ¿cierto?, para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿ya? Para que aquel que... Entonces, ese no es un consejo a que nosotros si podemos creer. No, es un llamado que hace que por ese único medio nosotros debemos de acercarnos a Dios. Es el único medio el cual Él ha puesto para nosotros ser acercados a Dios.
Entonces, nosotros debemos de sacarnos nuestros conceptos de consejo. Sí hay varias cosas que Dios enseña a través, pero para los hijos de Dios no son consejos, son ordenanzas, son... Dios declara y decreta, porque Él es quien decreta, Él es quien declara las cosas, y cómo nosotros debemos de vivir como hijos de Él. Y Él nos enseña muchas cosas. Si nosotros no vemos la palabra de Dios de esta manera, la estamos viendo como cualquier libro que nosotros podamos ver. Oh, voy a ver qué es lo que piensa este personaje. Así, oh, que sí, qué interesante. No, pero no creo. Entonces, para nosotros no es un consejo. A eso me refiero. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando vemos la predicación del Evangelio como una declaración, cambia rotundamente la idea. Y vemos cómo, a pesar de que Roma los persiguió a los cristianos y los mató, muchos fueron quemados, eran colgados como linternas, como antorchas eran colgados en los jardines. Fue, pero brutal todo lo que hicieron con los cristianos. Pero aún así ellos predicaban el Evangelio. Aún así ellos morían y se entregaban por amor a Cristo. Entonces, nosotros cuando comenzamos a entender difusamente, aunque sea difusamente, todo lo que ocurría en ese tiempo, nos damos cuenta de que, es distinta la cosa como nosotros lo pensamos, porque nosotros vivimos hoy en democracia. Ellos no vivían en democracia. Entonces, era todo autoritario. Entonces nosotros podemos tener libertad de reunión, libertad de culto, podemos pararnos en el cantón de la calle a predicar el Evangelio sin necesidad de pedir autorización previa. Entonces, lo que no podemos es detener el tránsito y muchas cosas más que tenemos que tener cuidado, obviamente. Pero nadie nos pide que saquemos permiso antes para hacer. No, nosotros vivimos en libertad. Entonces, cuando la iglesia crece, si nosotros vemos Apocalipsis, la única iglesia que creció, que fue perseguida, ¿cierto? No encontró nada de malo en ellos. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro carácter como cristiano, crece mejor y estamos más aferrados al Señor cuando estamos padeciendo y sufriendo. Y a veces nosotros vemos nuestro sufrimiento, y el apóstol Pablo veíamos que él estaba en prisión y todo eso no le importaba. Pero nosotros sufrimos un poquito y ya estamos llorando y sufriendo y le pedimos, ¿por qué Dios? Y le pedimos y oramos así pidiéndole respuesta a Dios, que por qué y por qué y por qué haces esto, no lo puedo entender. Pero no aceptamos la voluntad de Dios. Decimos de boca que aceptamos la voluntad de Dios, pero no la aceptamos. Entonces, todo esto que ocurría con el apóstol Pablo y con los cristianos de ese tiempo nos enseñan grandes verdades y nos dan una gran lección a nosotros, que debemos de tomarla. Verso 5. Y que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En el Antiguo Testamento Dios había revelado a los hombres. Usaba profetas para entregar lo que Él quería revelar. Aún así, su comprensión fue limitada. Cuando Jesús vino, y luego de su ascensión, Dios se reveló a los apóstoles y profetas para mostrar cómo el Señor fue anunciado en el Antiguo Testamento. Y vemos cómo el Señor se le presentó también a muchos, ¿cierto? Y comenzó a enseñarle desde Moisés en adelante cómo Él estaba siendo presentado y cómo estaba siendo anunciado la venida de nuestro Señor, para mostrar cómo el Señor fue anunciado en el Antiguo Testamento. Información que siempre estuvo ahí, ojo, siempre estuvo ahí esa información, pero que nadie podía comprender, ¿ya? ¿Y por qué? Y no solo esto, la verdad de Cristo, sus demandas, promesas y grandes revelaciones. La comprensión de Dios fue mayor a la del Antiguo Testamento. Y hoy tenemos aún mucho más. Nosotros hoy tenemos mucho más. Toda la palabra de Dios. Esto que es vida. Esto que es vida. Toda la palabra de Dios
Y el Espíritu Santo, quien nos revela estas grandes verdades. Nosotros podemos tener la Biblia, a lo mejor no entender nada de aquí. O quizás comprender algo, y quizás históricamente comprender muchas cosas. Oh, qué bonito que haya acontecido. Pero quien nos demuestra y nos revela que es verdad, ya, en nuestra vida y nos convence de aquello, es el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Él dice. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? Ese es su primer ministerio en nosotros. Mostrarnos a través de la palabra de Dios, convencernos de nuestro pecado, de nuestra maldad, de que somos merecedores del juicio eterno, y que la justicia de Dios nos va a condenar. Pero también podemos ver cómo Dios envió a uno a morir por nuestros pecados, a quien nosotros exaltamos todos los días. Entonces, todas estas grandes verdades en otras generaciones no estaban. Eso es lo que explica en el verso 5. En otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas, quienes son, como veíamos en la clase anterior, que son el fundamento de la iglesia, el fundamento por el cual nosotros somos edificados. Fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ahí nosotros, a través de esa revelación, ese es nuestro fundamento. Un fundamento no es algo físico, es como Dios se nos reveló a nosotros, y nosotros podemos comprender la comprensión, el conocimiento de Dios. Y hablábamos en lecciones anteriores cómo el conocerle a Él era similar a vivir la vida eterna. Y esta es la vida eterna, le dice el Señor a Dios, al Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y qué grandioso que nosotros podamos ver esto. 6. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Algo que el apóstol quiere reafirmar es que nosotros, los gentiles, somos miembros del mismo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, donde Él es nuestra cabeza, ¿ya? Y todos miembros de un mismo cuerpo. 1 Corintios 12, del 12 al 13, nos dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Somos muchos, somos piedras vivas, en la cual somos edificados, ¿cierto? Estamos siendo edificados unos a otros. Y la clase anterior explicábamos eso. Y si usted quiere, no lo alcanzó a ver y lo quiere retomar, vea la clase anterior, Efesios 2, del 18, 17 al 22. Algo así era, ¿ya? Pero vea la clase anterior y va a ver este punto. Entonces, un solo cuerpo. Así también Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos y griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio beber del mismo espíritu. Entonces, somos un solo pueblo. Aquí no hay religión, aquí no hay cultura, aquí no hay política, no hay nada. Somos una nación celestial, como dice el apóstol Pedro, ¿ya? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿ya? Entonces, vemos todo esto. Todo el Nuevo Testamento está lleno de esta verdad, como la iglesia de Cristo, el Israel espiritual, bautizados todos por el mismo Espíritu, nadie más que otro, u otro menos que otro, todos amados de Dios, la misma importancia, la misma misericordia, todos llamados por gracia. Un gentil no necesita ser judío sanguíneo para ser pueblo de Dios, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hoy se ve, en las redes sociales se ve tanta cosa, pero muchos están tratando de ver a ver si sus nombres coinciden con o sus apellidos coinciden, ¿cierto?,
con algunos nombres judíos, a ver si son de judío también para ser judío. No necesitamos ser judíos para ser pueblo de Dios. No lo necesitamos. La misma Biblia nos lo enseña. No hay distinción hoy. No hay ni judío ni griego. No hay distinción. No necesita ser, no es que los hombres tienen mejor distinción delante de Dios. No, los hombres o la mujer tienen la misma distinción. Ahora, hay dones y Dios pone a unos por sobre otras personas, pero no para creerse mejor que ellos, sino que por algunos motivos Dios los usa de una manera, pero no para ser mejores que otros, o no porque Dios los mire de una mejor manera que otros. Y lo vamos a ver. Y así como todos somos parte de ese cuerpo, tenemos funciones distintas, pero ninguna más importante que la otra. No hay ninguna función más importante que la otra. Todos nosotros debemos ser edificados y nos necesitamos unos a otros para ser edificados. Vamos a seguir el mismo texto de 1 Corintios, del 15 al 20, dice, y aquí explica esto. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? Porque a veces nosotros decimos, pero es que prefiero ser otra cosa, no sé, no lo que Dios me ha dado. Y esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo. ¿Por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, por ejemplo, todos quisieran ser ojo, todos quieren ser predicadores hoy día, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿quién sería el oído? Y si todo fuera oído, ¿quién sería el olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según Él le agradó. Según Dios, según Él agradó que así fuera. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Todo miembro es importante y necesario para la edificación del cuerpo, como dice en 1 de Tesalonicenses 5:11, que es lo que dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, todos coherederos, tal como enseña Efesios 2:11 al 22. Y eso lo vimos las dos clases anteriores. Entonces, qué grandiosa es la palabra de Dios y cómo Dios usó al apóstol Pablo para enseñarnos todas estas grandes verdades. Entonces, no existe el cristiano que se sienta menor o inferior dentro de la iglesia como que no hace nada. No, todo cristiano es importante dentro de la iglesia. Es necesario dentro de la iglesia porque Dios usa a todos. A todos nos da el mismo espíritu, todos fuimos llamados de la misma manera a través de Jesucristo por intermedio de la fe, ¿cierto? Y así a todos se nos fueron perdonados nuestros pecados. Dios tuvo misericordia de todos nosotros. Entonces, tenemos la misma unión. Éramos pecadores todos. Entonces, no hay distinción. Dios no hace distinción de personas. A todos nos llamó y tuvo la misma gracia en todos. Entonces, lo que sí, Dios puso dones distintos y así todo esto. Pero todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Todos. No debemos de sentirnos ajenos al pueblo de Dios. Y Efesios 3:7, con esto ya concluimos hoy, dice, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Y esto es importante que lo tengamos. Ya hemos expresado cómo Dios llamó al apóstol y el ministerio que le fue entregado de anunciar a los gentiles los misterios revelados, pero nunca olvidó que su llamado fue un don de gracia. ¿Ya? Fue un don de gracia entregado por Dios.
No se puede ejercer tal ministerio sin las fuerzas de Dios. Al terminar diciendo, según la eficacia de su poder, lo que hace es entregar toda la gloria a Dios. Nadie puede ejercer ningún ministerio sin el poder de Dios. Es su poder quien transforma el corazón lleno de pecado. Es su poder el que preparó a nuestro Salvador y su poder quien le levantó de los muertos. Su poder es el que nos lleva a hacer luz, a predicar el Evangelio, a orar. Si usted ora, hermano, es porque el poder de Dios está actuando en usted también. A exaltar a Dios ante un mundo muerto. La vida está en Él, como dice Juan, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y para nosotros, Él es nuestra luz. Entonces, qué maravilloso todas estas grandes verdades. Como el apóstol Pablo, ministro, se le revelaron todas estas grandes verdades, ¿cierto? Para para que fuera ministro, ¿cierto? De sus y administrador de esa revelación, ¿cierto? Y la entregase a los gentiles, a nosotros. Hoy por medio de las cartas, de su palabra, de la palabra de Dios, nosotros podemos conocer todas estas grandes verdades. Y Dios permitió que su palabra hoy llegara a oídos nuestros. Y hoy llegara a nuestras manos, que nosotros la podamos leer. Y esté en nuestro idioma. No necesitamos aprender ni griego, ni hebreo, ni latín, arameo, nada de eso. Entonces, no es necesario. Nosotros nuestro propio idioma lo tenemos. Entonces, qué grande es Dios, cómo Dios usó y permitió todas las cosas para que alcanzase a todos la palabra de Dios. Y cómo nosotros también nos debemos de preocupar de entregar la palabra de Dios, de pregonar su mensaje. Colosenses 1, del 26 al 27, dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Ya hemos hablado de este ministerio. Lo que vamos a recalcar es que todo ministerio debe exaltar a Cristo, reflejar a Cristo, nuestra esperanza de gloria, como expresa Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces este texto recalca todo lo que hemos visto ya en la lección, ¿ya? Y exalta a Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Entonces, que Dios nos bendiga, hermano. Esta ha sido la lección hasta el verso 7. Mañana, o sea, no mañana, la próxima semana, el próximo domingo, lo haremos desde el verso 8 en adelante. Y que Dios nos bendiga, que su palabra haga vida en nuestro corazón y que podamos comprender todas estas verdades y no quedarnos callados, pregonar el Evangelio. Ahora, otras veces lo hemos dicho, eso no significa ser molesto y jodido con los demás. Si los demás no quieren oír, van a escucharnos y nosotros nos va a dar el tiempo y Dios permite todas las cosas para que podamos hablar. ¿Ya? Pero que no andemos espantando a los demás. A veces cristianos andan hablando todo el día de eso y se espantan los demás. Entonces Dios permite los tiempos en los cuales nosotros podemos decir, aquí es el momento donde Dios me quiere usar para hablar de la palabra de Dios. Y nos usa. Entonces, que Dios nos dé su gracia y nos permita poder honrarle en todo momento, en toda circunstancia. Vamos a orar, a dar gracias por su palabra. Padre eterno, le damos gracias por su gran bendición y su gran misericordia. Permítanos poder honrarle, exaltar su nombre, Señor, manifestar Dios que usted es nuestro Dios, por sobre todas las cosas, en todo momento, en todo lugar, usted está en nosotros. Gracias por hacernos un solo pueblo, gracias por hacernos partícipe de este pueblo.
de ser su nación santa. Gracias por la misericordia que ha tenido con nosotros de utilizar a nuestro apóstol Pablo y a muchos hombres después de ellos, de los apóstoles, para que nos alcanzase su gracia y su evangelio llegase a nosotros. Y que Dios, y cómo usted inspiró a aquellos hombres para que tomasen todas estas cartas, ¿cierto? Y las pusiesen en un solo libro y llegase en nuestro idioma a nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho. Gracias por manifestarse en nuestras vidas, en nuestro corazón. Gracias por revelarse a nosotros y por mostrarnos qué es lo que usted quiere de nosotros. ¿Qué es lo que usted decreta o declara a nuestras vidas? Gracias, mi Dios, por su gran misericordia. Gracias por su bendición. Permítanos continuar cada semana con estas escuelas dominicales, seguir adelante, no importa que estemos en pandemia, donde estemos, buscar hacer la voluntad de Dios. Glorifíquese en todo momento de nuestras vidas y que su Espíritu Santo nos revele cada día su palabra. Le rogamos, Padre, en su misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, que Dios les bendiga, hermanos. Dios sea con ustedes en todo momento. Saludos a todos mis hermanos que están viendo la escuela dominical, nuestros pastores de casa, nuestros pastores de la unión que siempre nos están viendo, nuestra hermana Sarita que se encuentra allá, nuestros hermanos que normalmente nos ven, la hermana Gilda, la hermana Yesenia, y así varios hermanos que están viendo, nuestra hermana Ilia, y tantos hermanos que no están viendo, a lo mejor a veces no se conectan en el mismo momento, pero las grabaciones las ven después, ¿ya? Pero siempre la están viendo, ¿ya? Y llamando también a muchos de los que no oyen, ¿ya? No oyen la palabra de Dios, como que no les interesa. Es importante de que se acerquen a Dios a través de la palabra de Dios. Nosotros nos adoramos a Dios según como nosotros se nos plazca. Dios quiere que nosotros le adoremos como Él quiere ser adorado. Entonces es importante conocerle. Dios bendiga a todos mis hermanos, que tengan un lindo día, sean guardados por el poder de Dios, sean bendecidos. Nuestro hermano Jaime, que creo que está cada día mejor, entonces Dios le guarde a todos nuestros hermanos que han pasado algún problema de salud y se están recuperando, y aquellos que no se han recuperado, Dios les guarde y Dios tenga misericordia y sigan adelante, porque todo lo que padecemos es porque el Señor ha establecido que así sea y es la manera en la cual nosotros vamos a exaltar su nombre. Así que Dios nos bendiga, hermano, a todos nosotros. Que tengan un lindo domingo. Dios les bendiga, hermanos.